Vamos hoy con nuevas increíbles historias de venganza nuclear. La historia se titula El infierno no tiene furia como yo. Esta historia comienza hace 31 años, pero la parte de la venganza fue pura casualidad que comenzó hace 2 años. Voy a cortar algunas, la mayoría de las partes porque es un viaje loco, pero estaré feliz de responder cualquier pregunta que tengan. Aprendí mucho en este viaje y parte de la razón de este artículo es compartirlo con otros. El principio. En 1990, cuando acababa de terminar la escuela secundaria y mi hermana todavía estaba en la primaria, mi padre conoció a su tercera esposa en la única gasolinera de nuestra ciudad. Pronto se mudaron juntos y mi papá nos abandonó en nuestro apartamento del sótano para vivir en una casa flotante de chabolas, que no corría para vivir con ella. Él aparecía cada 2 semanas y me daba $40 para la compra. Finalmente, alguien descubrió la situación y llamó a mi mamá. Nos fuimos a vivir con ella, que fue, lo crea o no, peor. Mi papá y su esposa de chabola se casaron en 1991. No mucho después ella me llamó y me dijo que el tumor cerebral de mi papá había regresado. No lo había hecho y que no podía soportar el estrés de estar cerca de nosotros, que las únicas personas con las que podía soportar estar eran ella y su hijo Shorty, que tenía mi edad. Cuando llamé a mi papá para preguntarle si esto era cierto, él dijo que no lo era, y no podía creer que ella dijera eso para empezar. Esa fue una de nuestras últimas conversaciones hasta hace 2 años. La mitad. No hay mucho en esta parte. Me abrí camino en la universidad viviendo en mi coche de vez en cuando. Mi papá y yo no contactábamos, pero escuché de mi familia que había comprado una casa y había puesto a su hijo en algunas clases vocacionales. Cuando murió mi abuela, Shorty y su esposa aparecieron en una camioneta y se llevaron todos los muebles y cualquier otra cosa que no estuviera amarrada o que ya no estuviera. Finalmente no tuve contacto con el lado de la familia de mi padre. Luché durante años, décadas en realidad, pero lo logré. Y ahora tengo un gran trabajo y una buena familia. La mejor venganza es vivir bien, ¿no? El calentamiento previo al final. Hace 2 años, octubre de 2019, recibí una llamada del hermano de mi papá, Allen. Me dijo que mi papá estaba en un hogar de ancianos en otro estado, genial, y que necesitaba ir a verlo porque necesitaba mi ayuda. What the fuck? Shorty lo había engañado. El asilo de ancianos casualmente estaba a unos 20 minutos de mi casa y vi una oportunidad y fui. La reunión fue decepcionante. No quería hacer las paces, pero sí quería escuchar cómo terminó abandonado y solo en otro estado. Y fue una historia realmente buena. La esposa contrajo cáncer de pulmón y puso a mi padre en un asilo de ancianos antes de morir en 2017. Sufrió y me alegré de escucharlo, pero me entristeció que no fuera cáncer de culo. Shorty se convirtió en su apoderado cuando murió y había estado visitando a mi papá, viviendo en la casa de mi papá con sus 2 hijos y ocupándose de los asuntos de mi papá desde que murió su mamá. Pero ahora estaba desaparecido y mi papá estaba preocupado por él. Me pidió que condujera la 1:30 hasta su casa para comprobarlo todo. Eso es todo lo que quería. Ni siquiera me preguntó cómo había estado. Acepté ir, pienso, por morbosa curiosidad. Ni siquiera había estado en la casa de mi papá. Quería ver dónde vivió con su familia real durante 30 años. Quería ver lo que podría haber sido mi vida. La hierba no se había cortado en todo el verano. No se podía llegar a la puerta principal por el crecimiento excesivo. Había 3 camionetas en el patio, 2 estaban llenas de basura, cabinas, camas y asientos traseros, solo basura. Correo, ropa, papel, zapatos, bolsas de basura. No pude entenderlo. El todoterreno modificado para discapacitados de mi padre tenía 4 pisos y también estaba lleno de basura. No tenía llaves, así que simplemente caminé. Desde las ventanas por las que podía mirar, el interior estaba hecho un desastre y guardado en el infierno. En las puertas del enfrente y de la cochera había decenas de avisos de la ciudad que iban a condenar el lugar. La cochera también estaba atesorada. Cajas y cajas apiladas unas sobre otras, la mayoría pudriéndose por la lluvia. El patio estaba lleno de basura, adornos navideños rotos, más zapatos, herramientas oxidadas, juguetes viejos. Había una carta en el buzón que le notificaba que, dado que la casa estaba abandonada, ya no se entregaría el correo. Esa noche, busqué en Google cómo usarlos. Regresé al día siguiente y le mostré a mi papá postrado las fotos de mi teléfono. Prometió golpear el trasero de Shorty. Luego me pidió que lo ayudara más. Le dije que lo haría, pero que tendría que firmarme un poder notarial. Todo ello duradero, financiero y médico. Si no lo hacía, podría resolver esta mierda por sí mismo. Él estuvo de acuerdo, así que me puse a buscar un abogado que condujera a otro estado e hiciera el papeleo en el asilo de ancianos. Bendito sea ese abogado por ser tan bueno en su trabajo, porque todo lo que hice fue decirle lo que sabía y él armó un hermoso poder a prueba de balas. Estaba lleno de cosas que ni siquiera sabía que necesitaría. También presentó la documentación para revocar el poder de Shorty y ahora soy imparable. Somos de un pequeño pueblo rural y es el tipo de lugar espeluznante y sin salida al mar que, sin importar cuánto tiempo haya estado fuera o qué tan lejos haya estado, cuando regrese verá a alguien que conoce. Incluso si no los conoces, los conoces. Es como jugar 7 Degrees of Everybody todo el tiempo. Es asfixiante, pero también puede ser útil.
El principio del fin. Me puse a trabajar a la mañana siguiente. No sabía qué tan chamuscada estaría la tierra cuando terminara y no quería que Shorty ni nadie de su prolífica y consanguínea familia tratara de encontrarme, así que me aseguré de que nada de lo que hiciera tuviera mi nombre escrito. Abrí una cuenta de Google para mi papá y obtuve un número de Google. Le abrí un apartado de correos en su ciudad. Puse un aviso de reenvío de correo. Saqué su informe de crédito. Llevé el poder al banco de la pequeña ciudad de mi padre, cambié la dirección de sus cuentas y obtuve nuevos números de cuenta. Solicité copias de cada transacción hasta que el día que Shanti, la esposa, murió, aproximadamente 13 meses. Tuve que ir a la sucursal principal, a 2 horas de mi casa, al día siguiente para recoger los registros. Me senté en el vestíbulo toda la tarde revisando la cuenta, convencí a un representante de servicio y obtuve un curso intensivo sobre sus débitos y depósitos. Fue entonces cuando descubrí el alcance de la asombrosa estupidez de Shorty. Mi papá ganaba alrededor de $5,000 al mes en discapacidad y seguridad social todos los meses. 2 veces por semana Shorty iba a una sucursal y retiraba dinero. Todo el efectivo, durante 13 meses, y cada vez que lo hacía como apoderado tenía que firmar un formulario en el que indicaba que actuaba en nombre de mi padre y ese formulario estaba certificado ante notario por el banco. Revisé todos los retiros y logré que el banco confirmara que todos los había hecho Shorty. Luego fui a casa y llamé a un cerrajero. Sabía que estaba mal, pero no tenía idea de lo que me esperaba allí. Abrió la primera puerta y el hedor salió como un banco de niebla. Ambos nos amordazamos. 2 cerraduras más tarde estaba tan avergonzado por lo que tenía que ver y oler que le di una propina de $60. Y con brillantes llaves nuevas en la mano llamé a la policía. Les dije que era un poder de mi papá que estaba revisando su casa y que había 3 vehículos que no le pertenecían. Me preguntó si sabía a quién pertenecían. Dije que no y quería que los remolcaran. Me dijo que llamara a una empresa de remolque y que los encontraría allí. Aparecieron con 2 saboteadores. El chico de la grúa salió y me pidió una firma. Solo firmé mi primer nombre. Mientras caminaba me preguntó: ¿conoces a Shorty? Corriendo por puro odio en este punto me sorprendí a mí mismo. ¿Usted sí?, le pregunté. Él dijo que sí y que es un idiota. Le respondí: podría serlo. Oye, ¿puedes hacerme un favor? Si lo ves les dirás que vine por él. Su bravuconería se evaporó. Él reconoce una perra loca cuando ve una. Remolcaron los camiones. Cuando todos se fueron abrí la puerta de la cochera para echar un vistazo. El sol se estaba poniendo y estaba oscuro en la casa. Escuché algo débil y después de unos segundos me di cuenta de que eran las cucarachas y las ratas haciendo sus cosas de cucarachas y ratas. Podía olerlo todo en mi cabello. Me senté en los escalones de la cochera y miré la puesta de sol. Estaba loco, tan jodidamente cósmicamente vivo que 72 horas fue todo lo que se necesitó para disolver 3 décadas y aquí estaba yo, apestando y escuchando a las ratas y limpiando la mierda de todos los demás, tomando tiempo lejos de mi familia y ¿para qué? Pero este era un hueso que no podía dejar. La idea de que la vida de Shorty se viera trastornada, su única fuente de ingresos probablemente desapareciera literalmente de la noche a la mañana y que mi padre tuviera que escuchar de mi parte que estaba en la quiebra y solo, me puso absolutamente mal. Quería desesperadamente que ambos perdieran lo que les quedaba. Entonces decidí que iba a triplicar todo. Esa noche busqué en Google órdenes de restricción y fue sorprendentemente fácil conseguir uno. Fui al juzgado de mi ciudad natal, fui a la oficina del secretario y le dije que necesitaba una orden de restricción. Llené el formulario en una pequeña mesa destartalada mientras estaba allí. No estaba preparada para ver a un juez ese día, pero ella tomó el formulario y dijo: está bien, veré si el juez todavía está aquí. Eso me asustó un poco. Ella me llevó a sus aposentos y mientras esperaba miré a mi alrededor y vi que tenía certificados de reconocimiento colgados de varios grupos de veteranos. Luego me limpié las palmas de las manos y pensé: pescado en un maldito barril. Preguntó sobre la temporada de mi padre de la Infantería de Marina y sobre el logotipo de la oficina del Departamento de Defensa en mi suéter. Soy contratista. Leyó mi formulario y concedió la orden temporal. Tendría que volver por el permanente donde Shorty podría argumentar en contra. Luego me fui a casa y busqué en Google empresas de riesgo biológico y estatutos de abuso de personas mayores en mi estado. Contraté una empresa de riesgo biológico para sacar toda la mierda de la casa por $7,000. Hubiera pagado el doble. Encontraron al perro momificado de mi mamá debajo de unas cajas de pizza en el dormitorio principal. Me enviaron fotografías y salvaron algunos papeles. Shorty fue servido durante este tiempo y se fijó una audiencia. Me puse a trabajar recolectando y documentando mierda. Hice imágenes, hojas de cálculo y líneas de tiempo con referencias cruzadas porque, joder, ahora tenían toda mi atención. En mi tiempo libre fui al hogar de ancianos y le di a mi papá copias de 8x10 de las fotos de su perro muerto desde todos los ángulos. Antes del tribunal fui a la comisaría cercana y les dije que quería denunciar un delito de abuso de personas mayores. Un detective de cuello blanco salió y me dijo que era un asunto doméstico y que desde que Shorty había sido el apoderado, todo lo que había hecho era legal, y este fue el día en que pude enseñarle a un detective de un pequeño pueblo sobre las responsabilidades fiduciarias de un poder. Gracias, Google.
Le entregué una copia del estatuto con las secciones correspondientes resaltadas. Luego le entregué una carpeta gruesa con extractos bancarios, fotografías de la casa atesorada y el perro muerto, una copia del informe crediticio de mi padre que mostraba que tenía deudas de decenas y decenas de miles de dólares y una hoja de cálculo que enumeraba todos los retiros de efectivo con un total acumulado de las cantidades robadas. El gran total fue de poco más de $130,000 en efectivo. Eso no incluye el valor perdido de la casa o las tarjetas de crédito que abrió y usó. Le dije que podía quedarse con su carpeta ya que no era la única que tenía. Luego le dije que esperaría a un número de caso y me senté. Regresó unos 30 minutos después y se disculpó. Dijo que tenía un caso y me dio un número de caso. Luego me dirigí al juzgado. Agregando, los moderadores me pidieron que elimine el alcance de YouTube, pero canta la canción de The Doors This Is The End mientras lees esta parte. Había otras personas allí y tuve que esperar mi turno y mientras esperaba, ese estúpido hijo de... metió su culo descuidado en la sala del tribunal solo y obviamente, literalmente, no metafóricamente, sucio. Sus zapatos estaban desatados y eso dio la vuelta a mi caja de risas. Luego fue nuestro turno y nos pusimos de pie. El mismo juez me hizo algunas preguntas. Le hizo algunas preguntas y me preguntó si tenía alguna prueba. Tenía una carpeta muy gruesa. El juzgado se preguntó si había acudido a la policía. Bueno, sí señor, lo he hecho. ¿Tiene un número de caso? De hecho, la orden fue concedida, de forma permanente y de por vida, pero no antes de que el juez detuviera el proceso y le dijera a Shorty que necesitaba un abogado. Alguien me dijo que el juzgado tendría una copia de los DD 214, papeles de baja, de mi padre, así que mientras estuve allí, obtuve una copia de esos porque, ¿por qué no? También usé mi poder para sacar a la esposa de Shanti de la escritura de la casa. De esa manera, si mi papá moría y entraba en proceso de sucesión, Shorty no tenía ningún reclamo inmediato. También fui y obtuve copias del certificado de nacimiento de mi padre y el certificado de función de la esposa de Shanti. Técnicamente, los hijastros no pueden solicitar esa información, pero el empleado que me atendió reconoció el nombre de mi padre y me dijo que perdió su virginidad con mi tío Allen en los años 60 y fue al funeral de mis abuelos, así que obtuve todos los formularios que quería. La esposa de Shanti le dejó a mi papá $50,000 en seguro de vida. Quedaron alrededor de $35,000 de eso, ya que Shorty estaba gastando el dinero de mi papá y no el de su mamá, así que abrí una cuenta de Ali y transferí cada centavo. Luego configuré transferencias recurrentes para los depósitos mensuales. En un momento dado, no había más de $100 en su cuenta. También encontré una casa flipper que me pagó lo suficiente para que la casa pagara su hipoteca. Eso es lo que pasa con la legalización. No hay nada por lo que pelear si no hay nada allí. Y me aseguré de que no hubiera nada allí. Mi padre murió pensando que todavía era dueño de una casa. Hablando de eso, este es el momento en que encontré las pólizas de seguro de vida de mi padre. Estaban al día y Shanti Wife fue la beneficiaria. Mi poder no me permitió cambiar de beneficiarios, pero me permitió asignarlos. Y dado que Shanti Wife estaba muerta, técnicamente no había ningún beneficiario. Aquí es donde los certificados de defunción fueron útiles. Los asigné a mi hermana y a mí como beneficiarios. Irrevocable, también, lo que significa que la única forma de cambiar eso es que mi papá y yo y mi hermana lo aceptemos. Mantuve a mi papá en la oscuridad sobre todo esto. Lo único que realmente conoció fue la orden de alejamiento y su perro muerto. Descubrí que había comprado la tumba junto a la esposa de Shanti y quería ser enterrado junto a ella. Eso nunca iba a suceder. Busqué en Google cementerios nacionales y descubrí que calificaba para estar en uno ya que era un veterano discapacitado de la era de Vietnam, así que lo arreglé para eso. Todas las cerezas encima. Mi papá murió en junio de ese año y yo estuve allí. Estaba enterrado en un cementerio nacional muy lejano donde nadie lo visitará jamás. El único obituario que publiqué fue en el sitio web de la funeraria y solo para fines de seguro. Lo escribí lo más vago posible. No hubo servicio, su urna es violeta, el color que más odiaba. Recibí una llamada en agosto de la oficina del fiscal de mi ciudad natal. La dama del otro lado está casada con mi primo hermano. Shorty fue arrestado poco después de la medianoche del 1 de julio. Todavía estaba en la cárcel y había sido procesado por delitos graves de abuso de ancianos. Se enfrenta a 10 años en la prisión. Me dijo que no esperara el juicio en el corto plazo ya que pueden pasar hasta 3 años para que eso suceda. Le dije que era asombroso ya que la incertidumbre lo perseguirá con suerte y después de todo eso todavía tiene que esperar la prisión. Perdió a sus hijos, perdió a su papá, estaba gastando el dinero del cáncer de su mamá, perdió su casa y camiones libres, no tiene crédito y nunca podrá conseguir ningún tipo de trabajo decente y con suerte durante mucho tiempo no podré encontrar un lugar decente para vivir y duermo como un maldito bebé. Fin de la historia. No voy a mentir, mi parte favorita de esto es que tu tío Allen hizo un buen trabajo en los años 60, que esta persona ofreció esa información y procedió a infringir la ley al respecto. Ahora vamos con la siguiente historia que se titula
Un homófobo insultó a mi hija. Es posible que haya terminado con su matrimonio. Lo siento, no lo siento. Así que mi hija, que tiene 15 años, ha sido amiga de una chica que vive enfrente durante años. Y en el pasado ha habido fiesta de pijamas en nuestras dos casas. Los adultos siempre se detenían y charlaban cuando nos veíamos, etc. El año pasado mi hija se declaró lesbiana y poco tiempo después nos dimos cuenta de que nuestras amigas al otro lado de la calle parecían no querer charlar nunca más. Recientemente mi hija me dijo que su amiga le había enviado un mensaje para decirle que ya no se le permitía estar en nuestra casa. Ayer los vi en la carretera y decidí que iba a tener una charla amistosa y ver si podía resolver el problema. No se mantuvo amigable por mucho tiempo. Papá idiota estaba actuando de manera extrañamente agitado cuando le mencioné y terminó diciendo: no voy a dejar que tu maldita hija Claire intenta hacer cosas. Solo porque criaste a un monstruo no significa que a todos nos tenga que gustar. Nota al margen, para cualquiera que no lo sepa, aunque el término Claire haya sido reclamado por la comunidad LGTB en los últimos años, tiene una larga historia de uso como un insulto homofóbico y el padre con derecho definitivamente no lo está usando como un aliado. Ahora, para la siguiente parte, es importante saber 4 cosas. El padre idiota con derecho ha estado trabajando desde casa desde que comenzó la pandemia. Su esposa no lo ha hecho y va a trabajar fuera todos los días. He estado trabajando desde casa debido a una lesión desde hace algunas semanas. He visto a otra mujer que visita al padre con derecho durante unas horas, un par de veces a la semana, y le he visto darle una palmada en el trasero cuando se va. Me mantengo agradable y tranquila, respiro y luego presiono el botón. Con calma le explico al padre con derecho que el hecho de que mi hija sea gay no significa que esté tratando de hacer algo con una amiga. Después de todo, digo, los hombres y las mujeres pueden ser amigos sin que sea sexual. Como tú y la chica rubia que va a tu casa. Se enojó bastante y me llamó con algunos nombres increíbles mientras su esposa regresaba a su casa. Supongo que las cosas se pusieron bastante mal cuando salió de la casa menos de una hora después con una maleta y una gran bolsa de gimnasia y se fue con los neumáticos chirriando. Siento lástima por la hija. Si soy honesta y si solo por ella, desearía haber mantenido la boca cerrada, aunque no lo siento por él. Fin de la historia. Sea un gilipollas o haga algo mal, pero nunca hagas ambas cosas a la vez. ¿Quieres seguir escuchando más historias y más increíbles? Pues mira estos vídeos que te sugerimos, te dejarán alucinando. Somos el canal con más variedad de historias y secciones de YouTube. Muchas gracias.